Aspausa, quien hace 12 años ejerce la carrera de Educación Especial, egresada de la Universidad Católica CE Sapiense, donde hoy enseña didáctica de la educación especial. Aspausa se caracteriza por trabajar con educación de audición y lenguaje, sus dos métodos de enseñanza favoritos. ¿En qué consiste la educación inclusiva? La educación inclusiva consiste en tomar a un niño que está presto para ir a básica regular, que probablemente tenga alguna dificultad en el aprendizaje o incluso necesidades educativas especiales. Todos tienen que realizar los ajustes pertinentes, que son los ajustes razonables que por ley se deben dar, y este niño recibir los apoyos necesarios para llevar una educación a la par de sus compañeros. Es decir, tienes un niño con un diagnóstico, digamos, de TEA, trastornos del espectro autista, que es moderado o leve y puede ir a una básica regular. Se hacen los ajustes pertinentes y este niño ingresa al aula como cualquier otro niño, lleva clases como cualquier otro niño, pero con un seguimiento específico que se hace por la docente regular y también por una SANE, que es la que hace las asesorías, que viene del colegio especial. ¿Estos niños son conscientes de su discapacidad? Y si es así, ¿en algún momento se sienten acomplejados o incluso rechazados? Cabe la posibilidad de que un niño sea consciente de la condición con la que vive. De manera personal tengo niños, por ejemplo, tengo un niño que tenía un diagnóstico de autismo y a los 7 años se le explicó a él que él tenía Asperger, lo hizo una psicóloga en su momento, eso fue hace 5 años, y él tenía problemas a la hora de sociabilizar y él siempre decía, es que tengo Asperger, cuando cometía alguna falencia respecto a contestarle a una persona de una manera inadecuada. Y lo que le decíamos era así, él tenía una condición que era como ser un carrito. Su freno no funcionaba adecuadamente y él necesitaba el freno de mano, porque para hablarle a otra persona o para tener un amigo tienes que tener mucho cuidado con las cosas que dices. Y creo que todos los niños en realidad tienen que aprender eso. Pero sí, él era consciente de que tenía una condición. ¿Qué tanto les favorece? Es bueno que ellos introyecten que algo pasa, pero que todos tenemos habilidades distintas. Entonces, en todo caso, todos tenemos algo, por así decirlo. Complejos. ¿Podría haber algún tipo de problema de autoestima cuando llegan a la adolescencia? En el caso de los sordos, por ejemplo, cuando hablamos de discapacidad auditiva, estamos hablando de una cultura muy aparte, ¿no? La cultura del sordo, como se le llama, ellos prefieren estar en un grupo porque el lenguaje de señas no es que sea simplemente un lenguaje, sino que es parte de una vida. Es como nosotros nos comunicamos ahora en español, ellos se comunican en señas, por ende no deberían ir a una clase donde no se habla su lenguaje, ellos lo consideran de esa manera. Entonces la tendencia de muchos niños con discapacidad auditiva cuando están en la adolescencia es retirarse de las aulas regulares porque sienten que no se les respeta, que no se les entiende. Y con ellos hay que hacer un trabajo muy importante en el fortalecimiento de la autoestima. ¿Cuáles son los principales retos a los que deben hacer frente los profesionales de la educación inclusiva actualmente? Tenemos que hacerle frente a la barrera actitudinal. Siempre lo voy a repetir, la inclusión educativa no es un problema simplemente un problema netamente en el ámbito educativo. La inclusión educativa en sí misma es un problema social. Existe una barrera actitudinal enorme. Los docentes que ya tienen tiempo trabajando en el Estado sienten que es un sobrecargo de trabajo el hecho de hacer adaptaciones curriculares. Y también hay que comprender que, bueno, sí, el hecho de que tenga un niño que necesite ayuda específica en ciertos campos sí requiere de un trabajo un poco más exhaustivo, más delicado, más comprometido. Y también por el otro lado está esta barrera que existe entre la docente que viene del aula especial, del ámbito especial, a traer a este niño para que pueda ser acogido en un aula regular, frente a la docente que ya tiene una barrera actitudinal. Entonces, tenemos dos componentes en el aula que no se entienden y al no comprenderse también genera una lucha. Y este es uno de los retos más grandes que existe, el formar profesionales conscientes de que la inclusión no es simplemente un tema, sino que ya es una forma de vida. Dejar de hablar de inclusión como algo nuevo, novedoso, algo que está sucediendo o una transición, sino como algo del día a día. Específicamente porque en el aula no solo vas a tener un niño que llegó y tuviste que hacerle una adaptación curricular, sino porque tienes uno y otro niño con cualquier otro tipo de necesidad.
Desde el niño que utiliza lentes, que tienes que sentarlo un poquito más adelante para que no esté atrás y pueda ver la pizarra cuando le escribes, ya estás haciendo un ajuste razonable, solo que no lo conoces. Y al no conocer, desconocer estos temas, el flujo del interés que tiene un docente de regular por responder a estas necesidades se hace un poco más denso y los cansa. Y yo creo que lo primordial es trabajar con las generaciones de ahora, con aquellos que son futuros profesores, con los docentes en formación, con los chicos de pregrado, porque con ellos tú puedes formar conciencia, cambiarles el panorama. En cambio, con los que ya están ahí es simplemente hacer un trabajo de sensibilización. Más allá cómo puedan responder no podría decírtelo, pero sí con los que están en formación. Ese es el reto, generar un cambio de conciencia social. Los expertos consideran que no solo se debe promover la inclusión en el sistema educativo, sino también promover la inclusión en el proceso de aprendizaje. ¿Considera que este último aspecto se tiene en cuenta? Lo que pasa es que nosotros hemos tenido todo tipo de convenciones, desde las de los derechos humanos, la Declaración de Salamanca, todo esto son los aspectos teóricos y las bases legales para que se dé la inclusión. Digamos que viene una tras otra, ¿no? El derecho de todos los niños de tener una educación de calidad, el derecho de poder estar en un aula regular teniendo todos los ajustes razonables. El Perú se caracteriza por ser un país que se salta las transiciones, ¿no? Seguimos las leyes, pero la transición, o sea, lo que pasa antes de aplicar algo, es casi, pasa inadvertido. Entonces, ¿qué sucede? Yo podría decirte ahora mismo, ¿no? Bueno, sí, hay que hacer ajustes y estos ajustes son estos. No, lo que pasa es que no se toma en cuenta que los ajustes razonables se llaman razonables por el simple hecho de que son ajustes que pueden hacerse. Y va desde la infraestructura hasta las adaptaciones curriculares dentro del aula. Entonces no son ámbitos separados. Lo pedagógico no va separado de la estructura del colegio. Una rampa tiene la misma importancia que tiene un ajuste dentro de tu programa de clases. No sé si me dejo entender, pero es así. Tanto la inclusión laboral como la inclusión social, la inclusión escolar, estamos hablando el mismo lenguaje. Todos son ajustes razonables. ¿Cuáles son las mayores satisfacciones, retos y dificultades que más experimenta en su trabajo? Las mayores satisfacciones son cuando veo a mis alumnos de pregrado que me traen trabajos mejorados, hacemos didáctica y que han leído y están atentas con las cosas más novedosas, incluyen las TICs, cuando preparan un cuento y están esforzándose por hacer el cuento virtual, porque saben que nosotros en educación especial como especialistas no trabajamos solo con discapacidad auditiva, discapacidad visual, discapacidad motora o con autismo, nosotros también trabajamos con TEA, disculpa, propiamente dicho. Nosotros también trabajamos con niños que tienen altas capacidades. Entonces, nuestras adaptaciones van desde la adaptación más intensa, en la que tenemos que poner mucho énfasis en bajar muchísimo en la competencia, ver qué habilidades voy a trabajar, hasta las que son muy, muy, muy altas. Y sobre todo, uno de los retos más grandes es que estas docentes salgan preparadas tanto para trabajar en un aula de básica especial, en un SEBE, y para que puedan trabajar en el Estado como docentes SANE y para que puedan trabajar también en ministerio. O sea, una verdadera especialista que sepa de todos los ámbitos. ¿Cómo se dio la oportunidad de estudiar en Japón y qué enseñanzas se está aplicando en su trabajo? La oportunidad para Japón se dio porque nos invitaron a postular a una beca. Tenían que ser personas que trabajaban en el ministerio o que tenían tiempo trabajando en educación especial y pertenecían a una universidad o al mismo estado. Me presenté, postulé, gané la beca, me fui a Japón y me sirvió muchísimo porque se hablaba mucho de lo que se hacía y estaba por hacer en Japón. Japón nos lleva a la delantera, pero si bien es cierto, yo pensaba que en el Perú estábamos muy, muy, muy atrasados, hacíamos cosas muy, muy lentas. Habían otros países en Latinoamérica que estaban empezando el proceso. Entonces comencé a valorar tal vez aquello que yo consideraba poco.
y me dio una perspectiva nueva de cómo trabajar y me ayudó muchísimo para las bases de un proyecto que estamos presentando, que es para capacitar docentes, sobre todo a los coordinadores de la universidad, de nuestra universidad, para poder transversalizar el tema de inclusión en el ámbito del programa de educación propiamente de la facultad de la universidad. Actualmente usted se encuentra en la elaboración de un proyecto para la Universidad Católica Sede Sapiense. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es capacitar a los coordinadores y a su vez a los docentes que están a su cargo para que estos puedan trabajar ciertas competencias que necesita el docente del aula regular, porque ya tenemos personas formando especialistas en educación especial. Entonces lo que queremos es que aquellos que se están formando en educación regular entiendan la dinámica de la educación ahora, que no es una educación inclusiva, sino que es una educación para todos y de calidad. ¿Existen casos donde personas con habilidad especial se gradúan de la universidad? ¿Usted cree que tienen salida laboral? Dependiendo del tipo de discapacidad, del grado de la discapacidad, hay personas que llegan a la universidad. Conozco, por ejemplo, a una docente que tiene discapacidad auditiva y ella es licenciada graduada de la Universidad Femenina, de la UNIFE. Trabajaba en el CB Manuel Duato durante mucho tiempo, fue mi profesora de lenguaje de señas y es una docente graduada, licenciada, creo que tiene grado también. Entonces creo que más allá de pensar si por una discapacidad puede o no puede graduarse en la universidad, hay que ver el contexto. ¿Qué discapacidad es? ¿Cuál es el grado de discapacidad? ¿Y cuál es el apoyo de la familia para el trabajo con este niño? Porque el trabajo con una persona que tiene una discapacidad es un plan de vida. Muchas gracias por haber accedido a esta entrevista. Felicitaciones porque siempre he creído que la educación especial es la carrera más noble que existe. Siga con esta hermosa visión humanitaria